Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Códigos, proyectos, leyes, aprobación urgente en el Congreso, trabajando hasta largas horas de la noche, para dar salida a lo que tiene años dando vuelta ahí. Pero por lo menos se han decidido a trabajar y darle salida. Hay acuerdos entre el sector laboral y los empleadores para darle salida finalmente al Código Laboral sin el tema de la cesantía. Pero hay otros aspectos donde se han llegado a algunos acuerdos entre las partes y para sacar el código finalmente. El tema de la cesantía será motivo, no cabe dudas, de futuras negociaciones en que se haga una enmienda y solamente se manejen situaciones relativas a ese tema. Pero paralizar el código en sentido general, que tiene ya 30 y tantos años, no tiene sentido paralizarlo por un tema, pero, claro, los empleadores tienen un punto indicando, si no lo hacen ahora, reformularlo después va a ser más complejo. Y las posiciones fueron muy radicales. Los sindicalistas, la cesantía no se quita. Los trabajadores, los empleadores, hay que eliminar la cesantía. Se dejó entonces aparte y se llegaron a acuerdos en otros aspectos, en varios aspectos interesantes se llegaron a acuerdos. Y qué bueno, qué bueno. Lo mismo con el Código Penal, que el tema de las 3 causales fue motivo de años y años y años y años de excusa para no darle salida a ese tema. Así es, así es. Ya se creó también el Ministerio de Justicia y el tema del episodio ocurrido en el sector de Naco ha consternado a la sociedad, no nos cabe dudas. Mi columna de esta semana en Listín Diario y mi conversatorio sobre la economía nacional e internacional con Carlos Cuello. Son temas después de la pausa. La familia Pumarol Fernández expresó su más profunda consternación y solidaridad ante la reciente tragedia, dirigiéndose especialmente a los parientes de la señora Ivonne Handal. En un comunicado publicado por Willy Pumarol a través de su cuenta de Instagram el día de hoy, indicaron que mantienen lazos de respeto, afecto y cercanía con los familiares de la víctima. Describieron el hecho como una situación profundamente desgarradora que les afecta desde múltiples dimensiones. A pesar de las medidas de austeridad que implementa la actual gestión, el Senado de la República aprobó en única lectura el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia con el objetivo de asignarle las atribuciones administrativas del sistema judicial, lo que representa agregar un ministerio a los existentes. De esta manera la pieza fue convertida en ley, quedando solo a la espera de ser promulgada durante los próximos 10 días por el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente Luis Abinader. Con el objetivo de alcanzar el consenso necesario para su aprobación en segunda lectura en la Cámara Baja, la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados se encuentra reunida para estudiar el proyecto de ley orgánica que instituye el nuevo Código Penal de República Dominicana. En el encuentro también participan los técnicos legislativos, así como los diputados y diputadas que tengan observaciones a la pieza, la cual ya fue aprobada previamente en el Senado. Un enfrentamiento armado estalló en la madrugada de este jueves en un tramo disputado de la frontera camboyana-tailandesa,
según informó la agencia noticiosa Reuters, citando al Ministerio de Defensa camboyano y a los ejércitos de ambos países. El incidente comenzó con un intercambio de disparo entre soldados. Ambas partes se acusaron mutuamente de haber disparado primero. Tailandia afirmó que tropas camboyanas abrieron fuego cerca del templo de Tao Muang Thong, ubicado en el territorio en disputa en la frontera oriental entre ambos estados, hiriendo a 2 de sus soldados. Por su parte, Camboya, a través del portavoz de su Ministerio de Defensa, declaró a la agencia Reuters que sus fuerzas armadas respondieron con fuego en defensa propia tras ser atacadas. Un tribunal de apelaciones falló en contra de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país. La decisión, que da respaldo a un fallo anterior emitido por una corte en menor instancia, tacha la acción del presidente de inconstitucional y prohíbe que se pueda implementar a nivel nacional. Los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado hoy una lista de aranceles en represalia propuesto por la Comisión Europea para contrarrestar las medidas comerciales de Estados Unidos, con el único voto en contra de Hungría. La lista incluye un paquete inicial de medidas adoptadas a principios de abril y se dirige a productos como aviones, coches, piezas de automóviles, además del zumo de naranja, aves de corral, soya, acero, aluminio y yates. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Como les decía, claro, estamos en el camino ya de resolver este tema de los códigos, código laboral y código penal. En el tema del código penal, por más protestas que han hecho los grupos feministas y las ONG por la despenalización del aborto, no tuvieron éxito porque no es posible que un tema de esa naturaleza, de esa magnitud, detenga por tanto tiempo un tema trascendente como es el aborto, como es el código. El tema del aborto es un tema constitucional. Embarcarnos en despenalizar, que era la pretensión de algo que está constitucionalizado, iba a armar un brollo mayor. Pues esa fue la excusa para la irresponsabilidad legislativa que por tantos años ha detenido la aplicación de un nuevo código para perseguir y sancionar el delito. Y ahí uno tiene que llegar a la conclusión de que hubo muchas manos que se metieron y la excusa fue el tema de las 3 causales. Le han ido poniendo cosas, le han ido quitando nuevas y de aquí para allá y de allá para acá, pero finalmente hay una decisión de salir de esta situación, de este marasmo y de convertir estos códigos en instrumentos legales, institucionales para el desarrollo de la vida institucional, de la vida democrática del país. Y qué bueno que al tiempo y en medio de las críticas que uno tiene que hacer, pero qué bueno que se ha entendido esto y se ha actuado en consecuencia. Como se actuó en consecuencia después que el gobierno, después de darle vueltas y vueltas y vueltas y permitir incluso que se exacerbara la opinión pública, los grupos ambientalistas y los grupos que están acechando
también cualquier desliz sobre el tema del respeto al área del botánico, del jardín botánico, de ese pulmón del país. Se hicieron las explicaciones el miércoles, como ustedes vieron en el programa de ayer, les presenté algunos detalles de esto. Y las reacciones que han venido de allá hacia acá han sido positivas en el sentido de que los ambientalistas y los que promovieron todas estas protestas, estas críticas, han aceptado, han dado aquiescencia a la respuesta que ha dado el gobierno. Le han tomado la palabra al gobierno. El parque botánico no se va a tocar. Se habló de la acera de enfrente, unos metros, lo que se había dicho en principio, pero lo ha aceptado. Y no debió llegarse al gran escarceo y armar todo este brollo, incluso la protesta del domingo pasado, si se hubiesen dado las explicaciones con tiempo, las explicaciones condignas. Pero, al final de cuentas, se hizo. Y qué bueno, porque se deja claro la pretensión de una gran cantidad de la sociedad dominicana que apunta a que no se mutile el parque botánico. Alguna afectación tendrá, pero no una mutilación como se temía. Por ahí andamos bien. Ya quedó conformado como ley el Ministerio de Justicia de República Dominicana. Interesante, conversando con Roberto Santana, me decía que la gran trascendencia que tiene esto es que el sistema del régimen carcelario, por ejemplo, podrá tener una mayor amplitud en la visión de enfrentar ese gran problema que tiene el país, de cambiar totalmente todo lo que es el sistema penitenciario a través de las ejecuciones del famoso nuevo modelo, pero mientras persiste el viejo modelo, hay una distorsión en cuanto a lo que es la política carcelaria. Ese viejo modelo que tiene cárceles bajo el control de los militares en fortalezas militares en el interior del país, casi todas, muchísimas. Otras policiales, controladas por la policía, cuando debe ser un régimen de control judicial. Pero la parte que tenía la Procuraduría General de la República de tener bajo sus hombros la persecución del delito, la instrucción, la investigación de los delitos, la instrucción de los expedientes, los interrogatorios, la parte de ir a defender los casos a los tribunales, agobiaba gran parte de lo que es la estructura de la Procuraduría General de la República, que también entonces tenía la parte administrativa, de todo lo que tiene que ver con salario, la administración de las cárceles. Son una serie de atribuciones que lo que hacían era menguar una cosa u otra. No se puede hacer todo, incluso con las restricciones tanto económicas como de personal para lidiar con todo lo que significa este aparato de la justicia, del sector judicial en representación del gobierno. Lo lógico era lo que se hizo, hacer un ministerio de justicia. Ahora, ¿quién será el ministro de Justicia? Porque el Ministerio de Justicia es una dependencia directa del Poder Ejecutivo que se ha desligado de la parte de administración de justicia en la política de persecución del crimen y lo ha dejado en una mano más independiente en la Procuraduría General de la República. Pero hay una parte de la estructura administrativa que conforma parte del gobierno como un ministerio y por eso se ha creado el Ministerio de Justicia. ¿Quién será el ministro de Justicia? Hay muchos nombres que suenan, hay varios nombres que suenan. Se ha mencionado
Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Se ha mencionado a Rodríguez Huerta, Olivo Rodríguez Huerta, abogado. Se había mencionado antes como una posición que se le estaba reservando a Eddie Olivares, abogado que fue fiscal, pero ahora está como ministro de Trabajo y está haciendo un buen trabajo como ministro de Trabajo precisamente. Entonces, esa es una incógnita y esa incógnita lleva al morbo y se está dando vuelta, pues se nombrará un ministro y se establecerá una burocracia con viceministros y con todo lo que es una estructura para el manejo de la parte administrativa y de temas tan especiales y tan sensitivos como el sistema penitenciario, el sistema carcelario de República Dominicana, en manos de ese ministerio. Ese es un paso en el que hemos avanzado. Está el tema de la tragedia ocurrida en Naco, donde familias conocidas del país se han visto involucrados, en este caso de un joven que apuñaló a varias personas de su propio condominio, provocando la muerte de uno de ellos, una señora de 70 años de edad, y heridas a varios de los vecinos en un aparente arrebato de problemas mentales, porque no hubo un pleito, no hubo una situación, se está investigando todavía, pero una desgracia al final de cuentas. Una desgracia que pone en el contexto la atención a muchas personas con problemas de esta naturaleza. Con eso no se dice que se desatendió o que se atendió indebidamente o lo que sea, pero hay que esperar las investigaciones y todo lo que tiene que ver. Pero, y sin embargo, no cabe dudas de que esto merece una atención especial de cómo manejar este tipo de situaciones. Situaciones que todos los días vemos casos, muchos no se conocen porque no llegan a ser escandalosos públicamente y de alta publicidad, pero que ocurren en muchos sectores, en muchos escenarios de la vida cotidiana en el país. Estas desgracias sacuden a la sociedad y es penoso que tengamos que vivir viendo los detalles de episodios de esta naturaleza. Una señora de 70 años, un joven de 30 años, con su vida desgraciada y la vida de su familia, de familias conocidas ambos, de vecinos, el trauma que esto provoca y crea en un edificio donde viven vecinos de muchos años conociéndose. Eso es terrible, señores, eso es terrible. Pero, vuelvo y digo, abren la posibilidad y la oportunidad de ver todo dentro de un contexto y de prestar atención especial a situaciones y desequilibrios y descontroles de esta naturaleza en el seno de muchas familias, principalmente con muchos jóvenes padeciendo de problemas que no pueden controlar, que necesitan asistencia, que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, necesariamente. Qué pena. Miren, con la llegada de Magín Díaz a el Ministerio de Hacienda, que ahora se llama Ministerio de Hacienda y Economía por la fundición del Ministerio de Economía, Desarrollo y Planificación y el Ministerio de Hacienda, con la llegada de Magín Díaz ha comenzado una serie de conjeturas en los sectores empresariales, los sectores productivos, los sectores de la economía nacional. En el sentido, incluso en sectores políticos, se está diciendo que todo apunta a que se está estructurando, se estaría comenzando a estructurar o pensando en estructurar un plan de reforma fiscal. Una reforma fiscal que fue truncada el año pasado cuando se presentó en el Congreso, dado el hecho de que al ser
informada, provocó una oleada de quejas y de oposición, pero rápida en términos de 5, 6, 7 días, una semana, incluso que comenzaron cacerolazos y quejas por donde quiera y tensiones y advertencias, que llevó al propio presidente de la República, Luis Abinader, a ir a la televisión en un discurso de 5 minutos, retirar la propuesta. Porque la ola venía creciendo en contra de esa reforma fiscal. A lo largo del tiempo, de allá a aquí, Magín Díaz, que fue director de impuestos internos, pero había ocupado importantes funciones en el tren económico de la administración pública en gobiernos diferentes como técnico. Pero en estos últimos meses, antes de asumir la posición a que lo llevó el presidente la semana pasada, él había hecho frecuentes explicaciones, detalles, informaciones, posiciones, en el sentido de que realmente es necesaria hacer una reforma fiscal para equilibrar o tratar de equilibrar lo que es el movimiento del presupuesto nacional y de la economía que maneja el Estado relacionado con los ingresos y con los gastos. Tenemos un déficit acumulado y un déficit que año por año está rondando el 3% de lo que es entre el gasto y el ingreso. Un déficit que se está conjurando con préstamos internacionales que ya por el servicio de esa deuda, anda por los 300.000 y pico de millones de pesos anuales, solamente en el pago de intereses y amortizaciones. Entonces esto va en una situación que es pues, motivo de preocupación. Y se habla de que Magín Díaz, un técnico depurado y que tiene concesiones claras sobre cómo manejar estas situaciones de la economía, estaría en el camino de ser la persona idónea para liderar un proceso de planteamiento de un proyecto de reformas que se aplique desde el gobierno. El presidente Luis Abinader el lunes de esta semana, en la semanal, dijo que no había, con el nombramiento de Magín Díaz, no había ninguna otra idea de hacer otra cosa. No dijo específicamente no hacer una reforma, pero sí como que no era nada, sino que se estaba aprovechando un técnico calificado, lo que no le cabe duda a nadie, a propósito de la renuncia del anterior ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Pero la gente no lo ve así. En todos los sectores se está elucubrando incluso cuáles son las medidas que Magín ha hablado de que por donde podía hacerse una readecuación en cuanto a lo que es la presión tributaria, en cuanto a lo que es la búsqueda de ingresos para el gobierno, para el Estado, desde la imposición de nuevas cargas impositivas. Magín no ha dicho nada, lógicamente, ni se ha dicho nada oficialmente, pero la gente entiende que hay un plan en ese sentido. Joel Santos, el ministro de Energía y Minas, habló esta semana de que se hace necesario retomar el tema de la reforma del sector eléctrico, del pacto eléctrico, que se dejó trunco en el 2022 cuando comenzó a aplicarse, incluyendo los aumentos tarifarios bimensuales, como se había planificado, porque hubo quejas y la gente presionó porque nos están encareciendo la luz, no nos están dando lo que demandamos y nos están provocando un problema. El gobierno lo aplazó. Él habla ahora de que hay que retomar ese pacto y que hay que retomar las readecuaciones de la tarifa de la energía eléctrica.
O sea, hay señales por aquí, por allí, de que vamos caminando hacia la estructuración de una reforma fiscal. Quizás con aspectos diferentes, enfoques diferentes de la anterior que fracasó, quizás con una suerte de socialización más apropiada para llegar a acuerdos, para dar y quitar, para lograr esos propósitos, porque se entiende y es lógico que algo tenemos que hacer con la acumulación de este déficit presupuestario, la acumulación de esta deuda externa y los problemas naturales que surgen en una economía y más tan dependiente como la dominicana, y la presión y el fantasma de los aranceles, cómo podría afectarnos. O sea, hay un conjunto de situaciones. Vamos a crecer menos este año, la inflación está controlada, la presión, la tasa de política monetaria se mantiene igual, pero la presión de las tasas de interés bancaria no ha bajado en la medida en que la gente entiende que debía bajar. La prima del dólar se ha ido deslizando más lentamente que como ocurrió a principios de año, pero ya se ha ido estabilizando sobre el 60 por 1. Entonces, hay algunas situaciones que nos indican y nos preocupan sobre el presente y el futuro inmediato de la economía. Y por eso, con esos análisis así, uno lo hace general, de forma general, porque yo no soy economista. Carlos Cuello sí es economista y explicará algunos temas condignos, pero hay ese rum, hay ese ambiente como de que estamos de nuevo caminando a tiempos de reforma fiscal. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, el poder de una buena publicidad. Hablo sobre lo que es la buena publicidad y cómo conecta con la gente, desde la óptica de Rudy González, por los spots que uno ve cotidianamente en los medios de comunicación para promocionar diferentes productos y servicios. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario. Leyendo en Listín el comentario de Gedel Cordero sobre la publicista Damaris de Filló, rememoré campañas emblemáticas producidas por brillantes creativos, como las del inmenso Nandi Rivas en aquellas series Mi Pueblo Natal y Somos un Pueblo que Canta, de Ron Barceló, una de tantas que conectaron con la gente, que nos educaron sobre nuestros valores y nuestra identidad. De aquellos 80 a la fecha, se han producido verdaderas joyas de la creatividad publicitaria, aunque también mucha basura, baratijas y hasta producciones de mal gusto. Cito expost en el aire desplegados por empresas emblemáticas que como consumidor considero logros, a mi apreciación y gusto, de la conexión procurada. Expogar de Banreservas, que relata episodios del diario vivir, la chica que va de viaje, la pareja en carretera, la pareja pintando el hogar y la repostera magistralmente expuestos. El Buen Día de Café Santo Domingo, que presenta en hechos en paralelo cómo una pareja enfrenta los tropiezos cotidianos con un sentido positivo. El poder de la sonrisa, de ARS Humano, que en múltiples escenarios muestra cómo una sonrisa cambia en positivo la tristeza o el reto. La conexión con la familia, del Banco Popular, que con un falso escenario presenta cómo estando lejos se está cerca, con las esperadas remesas enviadas a esos seres queridos. Otro, del VHD, el Utility, a quien los demás le dejan todo para hacer. Gracias, GDL,
por recordarnos y permitirnos honrar a nuestros grandes creativos de antes y de ahora, de la buena publicidad de siempre. Nandy Rivas, Nonora, Checheo Rivera, Freddy Ginebra, Mike Alfonseca, José Antonio Rodríguez, René del Risco, Ramoncito Díaz, Efraín Castillo, Iván García, Juan José Ayuso y Eduardo Balcácer. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía, el día a día, el momento a momento de los pueblos de República Dominicana no está exento. ¿Qué pasa en la economía? Están pasando algunos eventos interesantes, como el tema del proyecto de ley de Código Laboral, que ya va avanzando en el Congreso con algunas nuevas aristas, pero también ya es un hecho definitivo, ya homologado por decreto presidencial, después de ser aprobado, de promulgación, después de ser aprobado por las autoridades legislativas, la fusión del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hacienda se pasa a llamar ahora Ministerio de Hacienda y Economía. ¿Qué trascendencia tiene eso para el manejo de toda la política económica del gobierno y del país, don Carlos Cuello? ¿Usted qué sabe de eso? Bueno, buenas noches, don Buenas Rubén. noches, don Carlos. En realidad es un reencuentro, porque ya se había producido una escisión o un divorcio entre estas dos entidades. Bueno, pero un divorcio incluso hasta que votaron a los maridos y a las esposas, porque uno renunció y uno renunció temprano y otro renunció después. No, pero no me refiero entre funcionarios. No. Me refiero No. a las instituciones. No, yo sé lo que tú estabas hablando, pues déjame ponerte la Anteriormente, chinita. ¿tú te acuerdas que era Secretaría de Finanzas? Claro. Y la parte que se utilizó, digamos, la institución que se utilizó como base para crear el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, fue lo que era antes la Oficina Nacional de Planificación, Claro. ONAPLAN, ONAPLAN. que existía de los tiempos de Balaguer. Sí. ¿Cómo se llamaba? El de siempre, de toda Estrella. la vida. Sí, Estrella fue de los primeros, cuando se fundó, en época de Balaguer, en los años 70, 80, por ahí. Pero, ¿cómo se llamaba? Yo te digo ahora. Un arquitecto. Sí. Sí, ya sé, me Un recuerdo. hombre de Peña Gómez. Sí. Sí. Pero, como te digo, ONAPLAN, no sé si Mangual tuvo eso. Mangual. Sí. Sí, Tiene Mangual. tiene la cabeza parecida a la Sí, tuya. sí, Mangual. Sí. Bueno, entonces era ONAPLAN y la verdad que se hacían las mismas funciones, ¿no? De Sí. planificación y desarrollo, pobreza. Incluso tenía a su cargo el presupuesto. Sí, en esa era una época. dependencia de finanzas. Sí, ok. Entonces se creó el Ministerio de Economía y ahora lo que se está haciendo es integrando, obviamente con un cambio, porque ahora se va a llamar Hacienda Y economía. y Economía. Como te digo, antes era finanzas. Sí. Entonces, el hecho de que se produzca la fusión debería garantizar una mayor eficientización de los recursos. Esa es la idea de una fusión. Entre otras cosas, reducción de personal. gasto. De gasto en general, Sí, ¿no? sí. Porque
Ahora, al ser una, se supone que va a necesitar menos personal, reducción de la infraestructura, unificación de actividades. No necesariamente eso se produce de inmediato, porque la fusión tiene un proceso que es costoso en materia de honorarios, reubicación y la misma integración del personal, ¿no? Entonces, en el caso del metro, lo cierto es que esta fusión debería producir eso, como todas las fusiones, pero no es lo que hemos estado viendo. Se habla, ahora quedamos con 23 ministerios. Estados Unidos no llega a 20. No, claro. Luego tiene 17, y Francia también, Nosotros tenemos 23. Pero ya se está... Con el de justicia 24 ahora. Bueno, eso es lo que te iba a decir, que se está cerrando uno, y se está planteando la apertura de otro. Sí. Entonces, la verdad es que el objetivo que se persigue con una fusión, claro, además de lo económico, se supone que habrá mucha mejor integración de trabajo, claro, pero eso se debe corresponder con una mejor productividad. Eso te iba a decir, con resultados. Claro. Porque si no, seguir con la misma burocracia, aunque sean menos lo que los burócratas, no significa nada. Y la productividad, aunque quizás los gastos no sean necesariamente menores, pero la productividad beneficia a la economía. Lógico, claro que sí. No, claro. Debe ser así. Pero eso no es lo que hemos estado viendo. Recuérdate que en las EDE se eliminaron los 3 consejos, tú recuerdas. Y se hizo un consejo unificado. Pero la pérdida de las EDE sigue en el 40.4%. Claro. Y no tengo aquí los datos de la nómina, pero lo que se dice no descarto. Claro. Eso es lo que se dice. En el caso del gobierno, por ejemplo, con dos difusiones, cambios y leyes y decretos de austeridad, bueno, estoy viendo aquí que según la CICERRIL, que es una entidad del gobierno, ¿no? De mayo a mayo, el año pasado a mayo de este año, el personal, la nómina pública pasó de 733.646 empleados a 757.000 empleados, un 3.2% más. Y eso es neto, porque todos los años también se producen retiros por pensiones, en algunos casos habrá renuncia también. O sea hay personas que se van al sector laboral, o que se van del país, al sector privado, o que se dedican a otra actividad, qué sé yo, eso digamos no. que eso son sustituciones. Sí. Pero si nada más fuera la sustitución, entonces se podría quedar más o menos congelado, así. No, hay un incremento de un 3.2%. Hay una estimación aquí que hace la CRE de que cada día se suman 85 empleados a la nómina pública. Y que en los últimos 10 años, de 16 a 25, ¿no? La nómina pública pasó de 530.000 empleados a 757. Exacto, a lo que decíamos ahorita, 757. Un 42.8%. Tan solo 10 años. Entonces no es un asunto de este gobierno, es un asunto de la administración pública, ¿no? Sí. Y todos los nuevos gobiernos dicen que van a reducir la nómina, que van a eficientizar la gestión pública. Para nada se ve, no se siente. Bueno, pues nada más hay que ver que en los gastos de la burocracia estatal está más de 2/3 partes de lo que es el presupuesto. Y no hablemos de los gastos de servicios no personales, que el gobierno, teniendo un banco y teniendo propiedades, no entiendo por qué se involucran en alquileres de millones de dólares. Tuviste el caso ahora de pasaporte. Sí. No sé si tenía algún costo muy elevado hacer una segunda o tercera planta, la que tiene la feria, ¿no? No sé. Yo no entendí mucho eso. Se tenía. Yo hubiese mudado a migración para otro sitio, yo uso todo eso para pasaporte si quiere, o viceversa, y le hago una parte arriba y alojo la otra parte. Yo no sé. Pero con lo que está pagando el gobierno de alquiler en dólares, oye, se podía hacer 2 torres. De ahora en adelante, 10 millones de pesos mensuales. Y de congestionar también la ciudad, ¿no? Hay instituciones que tú te las puedes llevar para áreas donde hay mucha, el gobierno tiene terreno todavía disponible. Pero
Va para Teleantillas, pasaporte. En estaba Teleantillas. Así es. En el edificio de estaba Teleantillas están haciendo un tercer nivel, eran de 2 niveles, están haciendo un tercer nivel y están habilitando el sótano. Tiene un sótano muy grande donde se guardaba la utilería. Yo conozco muy bien ese edificio porque recuerda que yo participé en Teleantillas desde su fundación, porque era del Caribe y era ahí al lado. Yo conozco perfectamente todo lo que es el sótano donde se guardaba la utilería, las escenografías y todo ese tipo de cosas. Se limpió todo esto y se va a habilitar también como parte para que se pueda usar perfectamente bien, porque no hay un sótano que hay que bajar. Tiene entrada desde fuera por 2 de los lados. ¿Y parqueo ahora suficiente ahí? Yo no sé, la cantidad que había de parqueos para cuando estaba Teleantillas era suficiente porque el movimiento no es un movimiento de público, es un movimiento muy poco de las personas que trabajaban ahí apenas o de uno que otro visitante. Yo no estoy convencido, no estoy seguro, aunque tenía un área perimetral bastante grande, no sé si la habilitarán para parqueo también, pero me da la impresión de que para un sitio de visitas públicas masivas en busca de un documento pueden hacer falta parqueos. Estoy casi convencido. Bueno, pero vamos a ver. Ahora, es mejor, vamos a decirlo así, que donde se pretendía poner. Ah, en Naco. Aquí en Naco, en la Roberto Pastoriza, casi que en la Tiradentes. Sí. Ahí era peor. No, ahí va a ser el pandemonio que se iba a armar ahí era terrible. Ahí va a ser un caos. Sí, era terrible. El Banco Central informa la colocación de los recursos liberados. Esos son aquellos recursos que anunció el banco, que ha ido soltando poco a poco, Carlos. Sí, eran 81.000 millones. Sí. Y obviamente el propósito de esa inyección era dinamizar la economía ya en la entrada de este segundo semestre, ¿no? Una economía que ha estado frenada y se está reflejando con la desaceleración en el ritmo de crecimiento, ¿no? De esos 81.000 millones, el Banco Central dice haber colocado ya 33.000 millones de pesos, compuesto por 19.508 liberalización de encaje y 13.000 por aplazamiento. Recuérdate que eran diferentes conceptos, ¿no? Informa el Banco Central que esto ha beneficiado a 682 empresas en condiciones más favorables, incluyendo 199 MIPYMES. Pues bueno, que una buena cantidad de MIPYMES. Sí. Bueno, ese era el sector que más se quería proteger o apoyar. Ha beneficiado a 770 familias con préstamo hipotecario a tasa del 10% y hasta 10 años. O sea, ese es el primer informe del Banco Central a un mes. Un mes, sí, más o menos. A un mes, sí. Pero ¿se siente que se ha dinamizado la economía con esas inyecciones, Carlos? Yo creo que todavía, aun cuando los recursos se hayan invertido, ¿no? Un mes se va en evaluación, desembolso. O sea, es muy temprano todavía como para poder medir el efecto, ¿no? Sí se puede conocer a quienes se han dirigido esos recursos. Eso es importante. Sí, claro. Y por supuesto aquí yo entiendo que se habrá tomado una previsión para que no ocurra lo que ocurrió en el pasado, de que se utilizaron los recursos para reenganche. Entonces no tenía ningún efecto. No, claro. Si tú los reenganchabas, tú seguías con el proyecto que tenía anterior. Tú tenías un préstamo al 18, bueno, ahora mira, entraron aquí al 10. Sí. Sustituye una por otra. Claro. Paga y te reengancha en el otro. Ahí no hay ningún... Sí. No, al contrario. Bueno, hay un beneficio porque el que pagaba el 15 va a pagar el 10. Pero un beneficio muy concentrado, no que se amplía. Claro. Sí. Bueno, de todos modos, ojalá y estas inyecciones apoyen lo que es la dinamización de la economía, que es el propósito, ¿no? A sabiendas de que un mayor incremento en la liquidez, ahora mismo la inflación está bajo control, ¿no? Pero va a tener algún impacto sobre la tasa de cambio. Que de hecho ha estado ligero, aumentando, si ya sobrepasó los 60 y se estableció por encima de los 60. Exacto, 60, 60 y 60.50, 60.40, 60 hasta 60 ha llegado, pues se estableció ya por encima de los 60 cuando bajó
al 58 después del alza brusca en los primeros meses del año. Pero excepto que tenga un efecto muy significativo sobre la inflación, ese no es el problema ahora mismo. Porque ya se tiene proyectado ya que para la tasa para este año debería cerrar por encima de los 62. Claro, la tuvimos por encima de los 62 estuvo, en el primer trimestre del año. Claro. Se logró revertir, ¿no? Pero de todos modos, ahora mismo, como te digo, la preocupación principal es la dinamización de la economía. Sabemos que esto no solamente va a depender de la inyección de recursos, ni mucho menos de la tasa de interés, por ejemplo, que es uno de los problemas que tiene la inyección de recursos. Que eso te iba a decir, cómo se compadece acciones de esta naturaleza con una tasa de interés que no baja, no se mueve, y los efectos al mismo tiempo del alza de la tasa del dólar. Y la incertidumbre. Sí, eso es lo peor. Usted no sabe hacia dónde va, por así Por eso decirlo. te digo, o sea, la tasa de interés no han cedido. Al contrario, se mantiene muy alta. Sí. Muy Es una alta. queja. Sí. Entonces, por más que se diga, el costo del dinero incide en las decisiones. Muy caro. Tanto de consumo como de inversión. Claro. Como es lógico. Y si a eso tú le agregas la incertidumbre que ahora mismo rodea el panorama. Una tormenta perfecta, por así decirlo. Sí, porque por ejemplo, en el caso del turismo, que lo comentábamos la semana pasada, que hay una desaceleración, pero no necesariamente depende de nosotros, es un problema del impacto de los fenómenos global, de la incertidumbre. Así es. Bueno, hay que ver cómo esto se va a manejar, porque ya el gobierno está haciendo su planificación definitiva, o sea, más encaminado hacia el año que viene, hacia concluir este año. Ya pasamos la primera mitad del año, ya está diseñando su visión hacia un nuevo presupuesto y hacia dónde va a dirigir el año próximo. Y no parece ser más halagüeño que este año. No, y fíjate que mira lo que son las proyecciones. Ese presupuesto no puede seguir acumulando déficit. No, y está planteado para el 2026 inicialmente. Lo que te iba a decir, la reforma fiscal. 2.9. Entonces, ahí iba. Eso va a precipitar lo que parece inevitable, que es hacer unos ajustes fiscales. Sí, en lo inmediato, y eso ya hay suficiente estadística, la reforma fiscal tiene un efecto de desaceleración en el crecimiento, claro. En lo inmediato. Claro. Obviamente, una vez que tú liberes la carga que tiene de pago de intereses, por ejemplo. 236 mil millones La partida más grande, la partida más grande que tiene el presupuesto es la de los intereses de la deuda. Claro. Sí, tú lo has mencionado aquí. A mayo, los primeros 5 meses, son 152 mil. Pero se tiene previsto que, los intereses de la deuda, estamos hablando del 26%. Sí, demasiado. Y educación e interés de la deuda tienen el 26 más 19, el 45.9% de lo que son los desembolsos del presupuesto. Casi la mitad. Entonces hay que buscar alguna solución a eso. Sí. Es inevitable pasar por una reforma fiscal. Y digo fiscal porque aquí hay que revisar cómo estamos gastando y qué estamos ingresando. En principio los gobiernos lo que tienen es que buscar más dinero. Claro, buscar más dinero es una manera de tú corregir un déficit. Claro. Y alguien va a sentirse lesionado. No hay manera de que tú hagas una reforma fiscal por consenso. No, claro. Y aunque el presidente dijo que no en la última semanal de esta semana, que no había ninguna idea específica o especial o plan con llevar a Magín a la dirección del Ministerio de Economía, no cabe dudas de que en el imaginario general de la sociedad dominicana, comenzando por las partes productivas, por los empresarios, por el sistema financiero,
entienden que la llegada de Magín es el diseño de una estructura de reforma fiscal o de aplicación de cambios fiscales. Yo no sé si la premura del gobierno era llevar a Magín o sacar al que estaba. No. En eso estamos totalmente de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir es que la llegada de Magín, que ha sido incluso a propósito del proyecto de reforma fiscal y después de su frustración, ha mantenido una dinámica de explicación de que es necesaria la reforma. No, y su posición, con algunos cambios en relación a cómo se estructuró aquella, pero sí de que es necesaria. no, y tú y yo lo comentábamos la semana pasada. Sí. O sea, él ha sido un defensor de la reforma. Sí. Él lo ha manifestado y está en su artículo de opinión. Por eso te digo que aunque el presidente dijera que no, en el imaginario general está que ese es uno de los propósitos de la llegada de Magín. Sí, porque en definitiva no es un asunto de un funcionario, de la voluntad de un incumbente. Claro. Es una necesidad. Tú dices, bueno, hay que operar. Tú dices, no, yo no soy partidario de la cirugía, sí, pero es que es necesaria la cirugía. Hay que operar, sí. Y si tú no haces la cirugía, las consecuencias entonces podrían ser peores. Sí. Quizás no haya necesidad de hacerla. Sí, a lo mejor no pasa nada, pero... No. O no hay necesidad de hacerla porque te mueres. Sí, como quiera. O las consecuencias no son tan serias como lo que se esperaba, pero hay consecuencias. Claro. Hay consecuencias y lo hemos estado viendo en el transcurso del tiempo, de cómo hemos estado en esos vaivenes, de cómo hemos tenido altas y bajas y cómo, lo que tú decías hace un momentito, cómo la proyección de futuro con estas incertidumbres no es posible hacerla. Claro. Y en la economía, la planificación y esa proyección es vital. Claro. Es vital. Bueno, di que Dios nos coja confesado, yo no sé. Pero por ahí andan las cosas. O que nos pongan una penitencia benigna. Bueno, eso es otra cosa. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello, como cada semana. Qué bueno ponernos al día de lo que está pasando en la economía, en las finanzas nacionales e internacionales. Yo soy Rudy González. Pasen un buen resto de la noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión.